Bienvenida, bienvenido a este espacio que es tuyo. Yo soy Margarita Cavazos Rangel y estamos aquí para leer alrededor de una hora el libro de Tlacaelel, el azteca entre los aztecas de Antonio Velasco Piña. Gracias por regalarte este momento y por darme la oportunidad de estar en este espacio contigo. Muy bien, nos quedamos en el capítulo 14, que dice, construyendo un imperio. En esta imagen está Moctezuma y Guacamina, emperador. Entonces está muy padre. Vamos a ver, ahí se ve muy bien la imagen. Aquí está Moctezuma, muy bien. Y están varios personajes que nos van a ir apareciendo aquí en la historia, ¿no? Muy bien, pues empezamos. Dice, en el año 13 pedernal, a consecuencia de una pulmonía fulminante, murió Itzcoatl, descansa en paz, rey de los Tenochcas. Al ascender al trono contaba 47 años de edad y 60 al ocurrir su fallecimiento. Durante su reinado, iniciado bajo las más adversas circunstancias, habían tenido lugar los trascendentales acontecimientos que transformaban a un pueblo sojuzgado y vasallo en el poderoso reino que con ánimo resuelto intentaba unificar al mundo entero bajo su dominio. Poseedor de una personalidad desprovista de ambiciones de poder, Itzcoatl había obtenido su alta investidura como resultado de una acertada determinación de Tlacaelel, que con certera visión descubriera en él al sujeto indicado para impedir el estallido de la lucha fratricida que amenazaba escindir al pueblo azteca en los momentos en que más se requería la unidad de todos sus componentes. Itzcoatl había sabido desempeñar su difícil cargo con señorío, serenidad y prudencia. Su habilidad para lograr conciliar los más opuestos intereses era ya legendaria, como lo era también su imparcialidad para impartir justicia. El afectuoso recuerdo que del extinto monarca conservaría siempre el pueblo Tenochca constituía el mejor homenaje a su memoria. En vista de la forma del todo favorable a sus proyectos en que venían desarrollándose los acontecimientos, Tlacaelel juzgó que había llegado la tan esperada oportunidad de llevar a cabo el restablecimiento del poder imperial. La decisión de Tlacaelel implicaba antes que nada la designación de la persona en quien habría de recaer la responsabilidad de ostentar el cargo de emperador. En virtud de que el azteca entre los aztecas mantenía inalterable el criterio de que a su condición del portador del emblema sagrado no debía agregarse la de emperador, pues la acumulación extrema de poder había demostrado ser nefasta, a juzgar por lo ocurrido en el segundo imperio tolteca, no quedaba sino una sola persona capaz de sobrellevar con la debida dignidad tan elevado cargo, Moctezuma, el flechador del cielo. Las ceremonias tendentes a formalizar el restablecimiento del imperio revistieron una particular solemnidad y culminaron con la entrega de los símbolos del poder imperial, penacho de plumas de quetzal adornado con diadema de oro y turquesas, largo manto verde y centro en forma de serpiente emplumada, hizo Tlacaelel a Moctezuma. Una vez concluidos los festejos de la coronación, numerosas delegaciones de embajadores tenochcas se encaminaron a las más apartadas regiones para difundir por doquier idéntico mensaje. A partir de aquel momento solo existía un único gobierno legítimo sobre la tierra, y este era el representado por las autoridades imperiales. Así pues, cualquiera que se ostentase como gobernante debía manifestar de inmediato su voluntad de acatar el poderío azteca, o de lo contrario sería considerado como un rebelde. Los tenochcas no eran tan ingenuos como para suponer que la transmisión de un simple mensaje bastaría para garantizar el general acatamiento a sus designios.
pero confiaban en que como resultado de la actuación de sus embajadores se producirían dos consecuencias favorables a sus intereses. La primera de ellas era que muchos gobernantes que hasta entonces se habían mantenido indecisos entre hacer frente a la creciente hegemonía de Tenochtitlán o procurar avenirse a su mandato terminarían por inclinarse hacia esta última alternativa, y la segunda, que aun en los casos de aquellos que habían optado con ánimo resuelto por combatir la expansión azteca, al saberse que luchaban en contra de un imperio que se ostentaba como el único legítimo depositario de la autoridad, verían debilitada su voluntad de resistencia en las futuras contiendas. Muy pronto las actividades diplomáticas que tenían lugar en Tenochtitlán se incrementaron al máximo. Numerosos reinos que aún conservaban su independencia, pero que se hallaban en lugares cercanos a los territorios que integraban el dominio azteca, enviaron representantes con la doble misión de patentizar su obediencia a los dictados tenochcas y de negociar las mejores condiciones posibles en que habría de efectuarse su incorporación al imperio. Por el contrario, de lejanos lugares retornaban embajadores portando las firmes negativas expresadas por diversos reinos a los designios de predominio universal de los tenochcas. Una larga serie de campañas militares tendentes a someter poblaciones cada vez más distantes comenzaron a desarrollarse con resultados siempre favorables a las armas imperiales. Las reformas introducidas en materia de educación comenzaban ya a dar sus primeros frutos. En los centros de enseñanza se estaban formando seres dotados de una diferente y superior personalidad, poseedores de una firme voluntad y de un recio carácter, sinceramente interesados en dedicar su vida entera a la consecución de los más elevados ideales, la aplicación intensiva y generalizada de los antiguos métodos de enseñanza producida una vez más magníficos resultados. Ahí en ese apartado viene un punto y dice: la prodigiosa capacidad de resurgimiento que caracterizara al mundo náhuatl, que en la época de los aztecas ya había sido objeto por lo menos de dos terribles devastaciones debido a las invasiones de pueblos bárbaros provenientes del norte, se explica en buena medida por los profundos y en verdad asombrosos sistemas de enseñanza que le eran propios, los cuales tenían como objetivo fomentar al máximo la potencialidad creativa de los educandos, hasta lograr dotarlos, según poética expresión, de un rostro y un corazón. ¡Wow! ¡Qué profundo!, ¿no? Lo vuelvo a leer para que lo escuchen. Los cuales tenían como objetivo fomentar al máximo la potencialidad creativa de los educandos, hasta lograr dotarlos, según su poética expresión, de un rostro y un corazón. No sé cómo lo interpreten ustedes, pero de un rostro y un corazón yo lo interpreto como esta parte de congruencia, ¿no? La cara y mi corazón, mi expresión, lo que digo, lo que pienso, en congruencia con lo que mi corazón también está poniendo sobre la mesa a mi semejante, a las personas que me rodean, con las que trabajo, con las que convivo, ¿no? Bueno, continuamos con la lectura. Guiado por el propósito de proporcionar al naciente imperio una sólida estructura, Tlacaelel decidió llevar a cabo el restablecimiento de la antigua orden de los caballeros águilas y caballeros tigres. Esta orden había sido en el pasado la base de sustentación de toda la organización social y política de los dos imperios toltecas, y el portador del emblema sagrado deseaba que, de igual forma, constituyese la columna vertebral de la nueva sociedad azteca. Los requisitos para ingresar como aspirante en la orden de los caballeros águilas y caballeros tigres eran de muy variada índole. En primer término, se requería haber concluido en forma destacada los estudios que se impartían en algunas de las instituciones de enseñanza superior. En segundo lugar, era preciso haber participado como guerrero en por lo menos 3 campañas militares y haber dado muestras de una gran valentía.
Finalmente, se necesitaba la aprobación de las autoridades calpulli en cuya localidad se habitaba, las cuales debían avalar la buena conducta del solicitante y atestiguar que se trataba de una persona caracterizada por un manifiesto interés hacia los problemas de su comunidad. Al ingresar como aspirantes en la orden, los jóvenes abandonaban sus hogares y se trasladaban a residencias especiales en donde iniciaban un periodo de aprendizaje que habría de prolongarse a lo largo de 5 años. Durante dicho periodo, además de fortalecer su cuerpo y su espíritu a través de una rigurosa disciplina, comenzaban a ponerse en contacto con el nivel más elevado de las antiguas enseñanzas, profundos conocimientos sobre teogonía, matemáticas, astronomía, botánica, lectura e interpretación de códices, entre muchas otras materias más, eran impartidos en forma intensiva en las escuelas de la orden. El alto grado de dificultad, tanto de los estudios que realizaban como de las disciplinas a que tenían que ajustarse, hacía que el número de aspirantes se fuese reduciendo considerablemente en el transcurso de los 5 años que duraba la instrucción. Al concluir esta venía un periodo de pruebas durante el cual los aspirantes tenían que dar muestras de su capacidad de mando, dirigiendo con regular número de tropas en diferentes combates y de su habilidad para aplicar en beneficio de su comunidad los conocimientos adquiridos. Una vez finalizado este periodo, los aspirantes que habían logrado salvar satisfactoriamente todos los obstáculos eran admitidos como miembros de la orden, otorgándoseles en una impresionante ceremonia el grado de caballeros tigres. El otorgamiento del grado de caballero tigre no constituía solo en una especie de reconocimiento al hecho de que una persona había alcanzado una amplia cultura y un pleno dominio sobre sí mismo, sino que fundamentalmente representaba la aceptación de un compromiso ante la sociedad, en virtud del cual los nuevos integrantes de la orden se obligaba a dedicar todo su esfuerzo, conocimiento y entusiasmo a la tarea de lograr el mejoramiento de la colectividad. Una vez adquirida la alta distinción y el compromiso que entrañaba su designación, los recién nombrados caballeros tigres podían escoger libremente entre las dos opciones que ante ellos se presentaban. La primera consistía en permanecer el servicio directo de la orden, realizando las tareas que les fuesen encomendadas, instrucción de los nuevos aspirantes, administración de los bienes de la orden, dirección de cuerpos especiales del ejército, etc. Y la otra, retornar al hogar paterno, contraer matrimonio y dedicarse a la actividad de su preferencia, procurando desde luego que el ejercicio de dicha actividad constituyese un medio seguro para llevar a cabo una considerable contribución al mejoramiento de su comunidad. Dice también, con la obtención del grado de caballero tigre se otorgaba al mismo tiempo la calidad de aspirante a caballero águila, así como el caballero tigre era la representación del ser que ya es dueño de sí mismo y que se halla al servicio de sus semejantes. El caballero águila simboliza la conquista de la más elevada de las aspiraciones humanas, la superación del nivel ordinario de conciencia y la obtención de una alta espiritualidad. Fíjense qué interesante todo esto. En la comunidad Wixárika, en la comunidad wixárika, cuando haces el peregrinaje a Wirikuta, una familia te adopta. En caso de que tú seas mestizo, es caminar 5 años. O sea, este peregrinaje a Wirikuta y también a los otros puntos sagrados que vayan indicándote, ¿no? Entonces, vas iniciando en tu grado como maracame y ya el máximo grado es maracate, que es un dominio de ti mismo, de tu ego, de conciencia, de espiritualidad, de también, o sea, el manejo de energía. Entonces qué bello, ¿no? Y qué bonito que lo tengamos aquí en este escrito de Antonio Velasco Piña. Muchas gracias, maestro. Dice, no existían y no podían ser de otra forma reglas fijas para el logro de tan alto objetivo, aun cuando los principales esfuerzos de la orden estaban dirigidos a prestar a sus miembros la máxima ayuda posible, alentándolos en su empeño y proporcionándoles los valiosos conocimientos de que era depositaria.
La realización interior que se requería para llegar a ser un caballero águila era resultado de un esfuerzo puramente personal, alcanzable a través de muy diferentes caminos que cada aspirante debía escoger y recorrer por sí mismo, hasta lograr, merced a una larga ascesis, ascesis purificadora, una supremacía espiritual a tal grado evidente que llevase a la orden a reconocer en él a un ser que había logrado realizar el ideal contenido en el más venerable de los símbolos náhuatl, el águila, expresión del espíritu. Había triunfado sobre la serpiente, representación de la materia. Ahí hay un punto que comentan y dice esto: como es lógico suponer, dadas las ingentes dificultades de la empresa, los caballeros tigres, que llegaban a convertirse en caballeros águilas, eran siempre muy escasos. Sin embargo, a pesar de lo reducido de su número, la actividad de este pequeño grupo resultó trascendental a todo lo largo de la existencia del Imperio Azteca. ¿Okay? Entonces continuamos. Los nuevos grupos que día con día surgían y se desarrollaban en el seno de la sociedad azteca tendían en forma natural a vertebrarla y jerarquizarla. Tlacaelel juzgaba que si este proceso no era debidamente encauzado, terminaría finalmente por crear una sociedad de castas cerradas, celosas de sus diferentes prerrogativas, propensas a intentar medrar a costa de las demás y dispuestas a luchar entre sí por el mantenimiento de sus respectivos intereses. La importante función que la recién restablecida orden de los caballeros águilas y caballeros tigres estaba llamada a realizar requería, por lo tanto, el desempeño de múltiples y complejas tareas, siendo una de ellas convertirse en la directora de la transformación social que estaba teniendo lugar en el pueblo Tenochca y en guiar dicha transformación en tal forma que ésta se tradujese siempre en beneficio de toda la colectividad y no solo de un pequeño grupo. El hecho de que los caballeros águilas y tigres, que en poco tiempo habrían de ocupar todos los cargos de importancia en el imperio, obtuviesen su grado no por haberlo heredado de sus padres ni por poseer mayores recursos económicos, sino atendiendo exclusivamente a sus relevantes cualidades personales, garantizaba a un mismo tiempo que la conducción de los destinos del imperio se hallaban en buenas manos y que el procedimiento adoptado para determinar la inmovilidad en el organismo social era el más apropiado para impulsar tanto la superación individual como el beneficio colectivo. El incesante incremento de la población tenochca y su cada vez mayor diseminación hacía crecer de continuo el número de calpultín, originando que la labor de coordinar a las autoridades de los mismos se estuviese convirtiendo en una abrumadora tarea que absorbía demasiado tiempo al Consejo Imperial. Aquí hay otro punto, dice, en la parte del Consejo Imperial. Al constituirse el imperio, el antiguo Consejo Consultivo del Reino se había transformado en el Tlatocán o Consejo Imperial. Oh, ok. Entonces, dice que absorbía demasiado tiempo al Consejo Imperial, ¿no? Que son estos, ¿no? Entonces, impidiéndole con ello prestar la debida atención a la administración de las provincias que iban siendo conquistadas. ¿Qué es lo que pasa entonces? Tlacaelel y Moctezuma adoptaron varias resoluciones para hacer frente a este problema. Se creó un organismo intermedio entre el Consejo y los Calpultín, integrado por los dirigentes de estos últimos y dotado de las atribuciones necesarias para poder llevar a cabo la mencionada coordinación y para designar a 3 de los 6 miembros que integraban el Consejo Imperial. Entonces, aquí va la explicación parte de lo del Consejo Imperial. Dice: los otros 3 miembros del Consejo Supremo eran el Cihuacotl y los reyes de Texcoco y Tlacopan. El Cihuacotl, acuérdense que eso ya lo he mencionado antes, era el consejero más importante del monarca y la principal autoridad en cuestiones judiciales. A partir de la restauración de la orden de los caballeros águilas y caballeros tigres,
correspondería siempre al máximo dirigente de esta orden ocupar el cargo de Cihualcótl imperial. Los dos reyes aliados actuaban exclusivamente como consejeros, sin poseer facultades de decisión en las cuestiones internas del gobierno azteca. Muy bien. Entonces dice, asimismo, se constituyó un cuerpo de funcionarios directamente responsables ante el monarca y el Consejo Imperial como intermediarios, ¿no? que tenía a su cargo la administración del creciente número de provincias que iban pasando a formar parte del imperio. La recia solidez que el imperio iba adquiriendo, así como su capacidad para hacer frente a problemas de las más diversas índoles, fueron puestas a prueba con motivo de los desastres naturales que se abatieron sobre la región de Anáhuac a partir del 7º año de iniciado el gobierno de Moctezuma. Dice, en el año 7, Caña, una serie de tormentas de no recordada intensidad produjeron un inusitado aumento en el nivel de los lagos del valle, ocasionando con ello una inundación general en la capital azteca. Casas y templos, escuelas y cuarteles se vieron seriamente afectados con el incontenible ascenso de las aguas. Innumerables construcciones se derrumbaron y los daños ocasionados en las cosechas motivaron una pérdida casi total de las mismas. Por primera vez en la historia de la ciudad, sus habitantes comprobaron de que la existencia de Tenochtitlán implicaba un reto permanente en la naturaleza y que ésta podía llegar a cobrar venganza por la ofensa que se le había inferido, intentando recuperar el espacio que a lo largo de los años y a costa de grandes esfuerzos se habían sido arrebatados. Tlacaelel y Moctezuma decidieron consultar a Nezahualcóyotl acerca de las medidas que podían adoptarse para evitar en el futuro otra inundación de tan graves consecuencias como la que estaba padeciendo la capital azteca. Tras estudiar cuidadosamente el problema, el rey de Texcoco presentó un audaz proyecto para lograr un control efectivo de todos los lagos existentes en el valle de Anáhuac. El proyecto en cuestión consistía en separar las aguas dulces de las saladas, canalizar el agua potable que brotaba en Chapultepec para llevarla a Tenochtitlán y construir una vasta red de diques en todo el valle que permitiese una regulación integral de las aguas, así como un adecuado aprovechamiento de estas para fines agrícolas. Fíjense, aquí en este punto yo no entiendo, y bueno, no es que no lo entienda, pero ¿cómo es que no se preservó esa parte, no? O sea, todo el desarrollo urbano de toda esa zona de Ciudad de México y Estado de México, se empezó a urbanizar bien cabrón. Entonces, ¿cómo es que no sé, que no se haya respetado punto y aparte? Bueno, dice, las autoridades tenochcas aprobaron el plan de Nezahualcóyotl y dieron comienzo de inmediato a su ejecución, cuando finalmente, después de improbos esfuerzos, fue concluido el ambicioso proyecto. En el corto plazo de unos cuantos años, gracias a la cantidad de recursos de que el imperio podía echar mano, tanto los aztecas como el rey de Texcoco contemplaron su obra con orgullosa satisfacción y celebraron su conclusión con toda clase de festejos. Aquí dice una parte muy bonita. Dice, la vasta red de diques con que los aztecas habían logrado un perfecto control de los grandes volúmenes de agua existentes en los lagos del valle fue para los españoles motivo de particular admiración. Durante el sitio de la Gran Tenochtitlán, los diques quedaban inutilizables al ser perforados en incontables sitios con el fin de permitir la movilidad de los pequeños bergantines artillados utilizados por los conquistadores para cañonear la ciudad. Entonces, la destrucción de los diques habría de convertirse en el origen de graves vicisitudes para la capital de la Nueva España, que en varias ocasiones padeció de terribles inundaciones. Bueno, ya me están contestando aquí, ¿verdad? Dice, tanto en la etapa colonial como en el porfiriato y en la época actual,
se han venido realizando importantes obras de ingeniería a un costo increíblemente elevado, tendentes a combatir la amenaza de las inundaciones que pende sobre la Ciudad de México. En todos los casos, el sistema utilizado para ello ha sido construir canales de superficie o profundos túneles a través de los cuales poder sacar el agua fuera del valle. El empleo continuado de este procedimiento ha ocasionado un trastorno total en el equilibrio ecológico del valle. Híjole, dice, los grandes lagos se han secado y de sus secos lechos de tierra se levantan insalubres polvaredas y una gran cantidad de la vegetación ha desaparecido, incluyendo vastas extensiones boscosas. El subsuelo se ha resecado, provocando un incontenible inundamiento del terreno. Numerosas especies de animales se han extinguido e incluso el clima se ha visto alterado. Así pues, y con base en los hechos anteriormente mencionados, puede afirmarse que la solución que para resolver el problema de las inundaciones en el Valle de México adoptaron en su tiempo en Nezahualcóyotl y los aztecas fue mucho más acertada e inteligente que las que posteriormente han venido aplicándose, con idéntico fin a partir de entonces. Continuamos con la lectura. Dice, no habían transcurrido muchos años después de aquel en que ocurriera la inundación, cuando sobrevino un periodo de sequías particularmente intenso que afectó a todo el territorio controlado por los aztecas, así como las regiones circunvecinas y que se prolongó a lo largo de varias temporadas agrícolas, ocasionando considerables pérdidas en las cosechas, ya que con excepción de las tierras que eran regadas utilizando las aguas almacenadas en los lagos, todas las siembras basadas en las lluvias de temporal se malograban irremisiblemente una y otra vez. Durante la época de transición comprendida entre la desaparición del Segundo Imperio Tolteca y la restauración del poder imperial por los aztecas, siempre que la sequía había afectado durante periodos prolongados a extensas regiones había sido origen de fatales consecuencias, incluyendo en algunas ocasiones la extinción por hambre de poblaciones enteras. La causa de ello era que la producción agrícola de los señoríos apenas bastaba para satisfacer las necesidades ordinarias de su propio autoconsumo. Pero cuando sobrevenía una sequía y se producía una pérdida total de las cosechas, la población se veía obligada para poder subsistir a consumir una gran parte de los grandes destinados a las nuevas siembras. Cuando la sequía se prolongaba por varios años, la situación adquiría proporciones de una auténtica catástrofe. Numerosos pueblos emigraban en masa buscando trasladarse a regiones en donde fuera posible sobrevivir alimentándose de raíces o de la caza de pequeños animales. La movilización de las poblaciones suscitaba sangrientos conflictos entre los recién llegados y los antiguos pobladores de las regiones más disputadas, derivándose de todo ello una pavorosa desolación en extensas regiones, que a veces se prolongaba durante varios años, decenios después de haber concluido la sequía. Una de las primeras providencias adoptadas por las autoridades tenochcas desde la época de Izcoatl había sido la construcción de enormes bodegas en las cuales se almacenaban importantes dotaciones de granos, destinadas no solo a ser utilizadas en las siembras futuras, sino como reserva de alimento para cuando se malograsen las cosechas por cualquier causa. Esto había sido posible en virtud de la creciente prosperidad del reino y de mayor aprovechamiento de obras de riego que permitían la obtención de cosechas aún en épocas de carencia de lluvias. Al sobrevenir la grave y prolongada sequía durante el gobierno de Moctezuma, los aztecas hicieron uso primeramente de sus vastas reservas de granos. Al agotarse estas y continuarse perdiendo sucesivamente las cosechas de temporal por la falta de lluvias, aplicaron una serie de bien planeadas medidas con el fin de disminuir en lo posible los daños derivados de la difícil situación por la que atravesaban. Se estableció un estricto racionamiento de la distribución de los alimentos, dándose prioridad a los niños y a las mujeres embarazadas.
Se utilizaron las reservas de oro y la totalidad de la producción artesanal para trocarlas por las mayores cantidades posibles de granos que era dable adquirir en las apartadas regiones que no habían sido afectadas por la sequía. Finalmente, se incrementaron al máximo las obras de riego que permitían el empleo para fines agrícolas de las aguas de los lagos del valle, ya que ello garantizaba al menos la suficiente dotación de semillas para llevar a cabo una nueva siembra. En esta forma, los efectos producidos por la atroz sequía sin dejar de ser graves y de ocasionar calamidades sin cuento a los habitantes de una extensa zona, no alcanzaron ni mucho menos las devastadoras proporciones de otras ocasiones. La organización sociopolítica y económica del imperio se mantuvo firme, poniendo de manifiesto una gran eficiencia para hacer frente a esta clase de dificultades. Tras 7 años de continuas sequías, se produjo al fin el tan esperado cambio de la conducta de las nubes. ¿Qué tal? Las cuales proporcionaron agua en abundancia, permitiendo con ello la obtención de magníficas cosechas, tanto de granos como de frutas y legumbres. Superadas las crisis con las que la naturaleza parecía haber querido probar la solidez del nuevo imperio, se inició para una era de ininterrumpida prosperidad en todos los órdenes de su existencia. Chequen esto, o sea, la importancia, ¿no? Todo el proceso que tuvieron que hacer, para llegar a ese balance. O sea, fuerte. Continuamos. Capítulo 15. ¿Okay? A la búsqueda de Axtlán. Y aquí está a la búsqueda de Axtlán. Y dice, Tlacaelel y Tlecatzin observan el símbolo tallado en la roca. Ay, es que ahí mero. Ahí se ve. Es que como la luz da aquí directo, de repente no permite. Entonces dice, una vertiginosa y radical transformación se estaba operando en la fisonomía de la capital azteca. Bueno, y con eso terminamos el capítulo 14. Bien, entonces ya estamos en el 15. Una vertiginosa y radical transformación se estaba operando en la fisonomía de la capital azteca, transmutando una pasajera desgracia en un permanente beneficio. Las autoridades imperiales habían aprovechado la oportunidad que les brindara la inundación de tan graves daños causara a Tenochtitlán para iniciar toda una serie de obras tendentes a convertir a la hasta entonces modesta ciudad en la digna sede de un poderoso imperio. En primer lugar, se elaboró un bien meditado proyecto de urbanización y remodelación integral de la ciudad. Una vez aprobado, dio comienzo a la gigantesca tarea de que se trazaron anchas y firmes avenidas, se desasolvaron canales y reforzaron los muros de contención, se reedificaron multitud de casas y se ampliaron considerablemente los barrios que integraban la metrópoli. Se inició la construcción de auténticos palacios, entre los que destacaban por su particular belleza y grandiosidad la residencia del emperador y la casa de la Orden de los Caballeros Águilas y Caballeros Tigres. Finalmente, en la gran plaza central, en el mismo sitio donde sus errantes antepasados habían concluido el largo peregrinaje al encontrar el águila devorando a la serpiente, los aztecas comenzaron a edificar un templo de majestuosas proporciones. Una vez al mes, sin más compañía que algún sirviente, Tlacaelel acostumbraba a atravesar la ciudad para llegar hasta la casa donde antaño estuviera el taller de Yoyotzin. El anciano alfarero ya había fallecido, pero Tecpatl, el genial escultor, continuaba laborando en aquella casa. El taller de Tecpatl era ahora el sitio de reunión predilecto de todos los artistas, no solo de los que habitaban dentro de los confines del imperio,
sino incluso de los que moraban en apartadas regiones todavía fuera de su dominio, los cuales efectuaban penosas travesías para conocer al famoso escultor y permanecer largas temporadas a su lado, colaborando con él en algunas de sus extraordinarias creaciones. Este constante ir y venir de artistas pertenecientes a muy diferentes tradiciones culturales permitía una incesante confrontación de las más variadas corrientes artísticas y daba origen a la formulación de toda clase de proyectos, muchos de los cuales se venían posteriormente realizados en diversos talleres y poblaciones. El incesante crecimiento del Imperio Azteca originó la necesidad de introducir importantes cambios en el sistema utilizado hasta entonces para capacitar a los jóvenes que integraban al ejército, consistente en combinar los periodos de instrucción y entrenamiento que tenían lugar en los cuarteles, con la experiencia práctica adquirida a través de su participación en los combates. Las campañas militares, que en un principio se desarrollaban siempre en lugares cercanos a la capital azteca, comenzaron a efectuarse en apartadas regiones, obligando con ello a los integrantes de los ejércitos a permanecer fuera de su base de operación durante periodos cada vez más prolongados. Previniendo que esta situación había de acentuarse conforme se fueran ensanchando los límites del imperio, las autoridades tenochcas idearon una solución que permitiría a los nuevos reclutas continuar su entrenamiento regular en los cuarteles y tomar parte en combates librados en lugares situados a distintas que no resultasen demasiado alejadas de los mismos. Hacia el oriente de la Náhuac existían los señoríos de Tlaxcayan, habitados por pueblos particularmente valerosos y diestros en el manejo de las armas. Los territorios ocupados por estos pueblos aún no habían sido invadidos por los ejércitos de Moctezuma. Sin embargo, su definitiva incorporación al imperio era considerada por todos como una simple cuestión de imperio. Los señoríos de Tlaxcayán se encontraban rodeados por doquier de provincias tenochcas, imposibilitados por tanto de concertar cualquier alianza que les permitiese la esperanza de presentar resistencia con algunas probabilidades de éxito. La fecha para iniciar la campaña, que tenía por objeto lograr el sojuzgamiento de los indómitos habitantes de Tlaxcayán, había sido ya fijada. Cuando las autoridades imperiales decidieron dar un nuevo giro a los acontecimientos y ofrecieron a los gobernantes de estos señoríos respetar la independencia y autonomía de sus territorios, siempre y cuando se comprometieran a presentar combate a los ejércitos que los aztecas mandarían periódicamente en su contra, en la inteligencia de que dichos ejércitos no tendrían como misión convertir a Tlaxcayán en provincia del imperio, sino tan solo efectuar batallas que sirvieran a un tiempo como entrenamiento de sus jóvenes guerreros y como un medio de capturar prisioneros para los sacrificios. Vamos, cabrón. Los gobernantes de Tlaxcayán analizaron fríamente el ofrecimiento de los tenochcas y llegaron a la conclusión de que éste entrañaba un mal comparativamente menor al que se produciría como consecuencia de la conquista lisa y llana de sus territorios. Así pues optaron por celebrar un singular pacto con sus oponentes, en virtud del cual periódicamente se llevaría a cabo guerras previamente programadas. ¿Qué tal este avance? Me encantó lo de tener ahí raza para allá, para lo del sacrificio. Se pasan. Dice, a cabo guerras previamente programadas, a las que se dio el nombre de Floridas, y cuyo objeto sería, como ya había quedado dicho, la capacitación de los jóvenes aztecas que se iniciaban en la carrera de las armas y la obtención de un buen número de víctimas para los sacrificios. Sin que fuera posible determinar con precisión en qué momento y en dónde se había planteado por primera vez tan problemática cuestión, el pueblo azteca comenzó a preguntarse con creciente inquietud lo que ocurriría el día en que los ejércitos tenochcas, en su arrollador avance, llegasen hasta las blancas tierras de Axtlán, esto es, qué clase de relaciones deberían establecerse entre ambas entidades. ¿Pasaría Aztlán a formar parte del imperio?
o se respetarían su integridad y autonomía. Los aztecas poseían profundamente arraigado en lo más íntimo de su ser el orgullo de provenir de una región considerada entre las más sagradas de toda la tierra, Aztlán, el lugar en donde los hombres podían dialogar permanentemente con los dioses. A pesar del tiempo transcurrido desde la lejana fecha en que partieran de Aztlán, los aztecas seguían sintiéndose vinculados espiritualmente a la región donde se encontraban sus raíces. Sus poetas componían de continuo bellos poemas para expresar el nostálgico anhelo de retornar algún día al territorio de sus antepasados. Y en general el pueblo manifestaba siempre un profundo interés por cualquier asunto relativo a su lugar de origen. Las discusiones en torno a la índole de las relaciones en que lo futuro debía establecerse entre Aztlán y Tenochtitlán llegaron a tal punto que Tlacael se sintió obligado a expresar oficialmente su opinión al respecto. El territorio de Aztlán, afirmó el heredero de Quetzalcóatl, era sagrado y por lo tanto el imperio mantendrá siempre el más profundo respeto a su integridad y autonomía. La clara posición asumida por Tlacael en lo relativo a las hipotéticas relaciones de Aztlán fue recibida con general beneplácito y tranquilizó la inquietud que este asunto había despertado en la población. Todos parecieron quedar satisfechos con la forma en que el portador del emblema sagrado que había resuelto el problema, todos menos el propio Tlacael, pues el inesperado planteamiento de semejante cuestión en el ánimo popular le había permitido percatarse de que el pueblo azteca daba por cierto que el reencuentro con su propio pasado estaba por producirse de un momento a otro, y que de no ocurrir este hecho, el espíritu mismo del pueblo azteca se vería afectado por una frustración de incalculables consecuencias. Atendiendo a lo expresado en las más antiguas tradiciones, Aztlán se hallaba situado en una lejana región ubicada al norte de la Náhuac. Sin embargo, ninguno de los informes que frecuentemente recibía Tlacael de personas que viajaban por tierras situadas muy al norte se permitía forjarse la menor esperanza de una pronta localización de Aztlán. Embajadores, comerciantes, jefes militares y exploradores coincidían en una misma opinión. En los apartados territorios del norte predominaban enormes extensiones desérticas, habitadas por escasos pobladores caracterizados por un bajo nivel cultural. Dice, no existía, concluían los informantes, ningún indicio que denotase la presencia en alguna parte de aquellos contornos de un pueblo poderoso y altamente civilizado, como de seguro lo era el que habitaba junto a los milenarios templos de Aztlán. Con permiso, voy a tomar agua. Qué bendición. Gracias, amado Metatron, Dios. Cayomare. Dice, Tlacael concluyó que la mejor forma de solucionar el misterio que planteaba la localización de Aztlán era encabezar personalmente una expedición que partiese en su búsqueda lo antes posible. Así pues, se dio de inmediato a la tarea de organizar los preparativos para llevar a cabo la nueva misión que se había impuesto. Un elevado número de comisionados especiales partieron de la capital azteca rumbo al norte, portando órdenes específicas para facilitar la marcha de los futuros viajeros. Sus instrucciones iban desde la compra y almacenamiento de provisiones en determinados lugares hasta la obtención de todo tipo de informes que pudiesen resultar útiles para los fines de la expedición. El portador del emblema sagrado designó como comandante de la escolta que habría de acompañarle a Tlecatsin un joven guerrero de comprobado valor y destacadas un joven guerrero de comprobado valor y destacadas facultades de estratego, que recientemente había obtenido el grado de caballero tigre. Tlecatsin había nacido el mismo día en que el pueblo azteca librara la batalla decisiva
contra los ejércitos de Maxtla. Ay, ¿sí se acuerdan? Que en el capítulo pasado nace y Citlalmina lo bautiza y pues da como esta designación, eh, cuando alguien te encomienda una labor, ¿no? Y... Ay, qué bonito. Sí, ya recordé. Ok. Tleclatzin, vamos a continuar, perdón, es que me emocioné. ¿Cuál, perdón? O sea, me emocioné. Tleclatzin había nacido el mismo día en que el pueblo azteca librara la batalla decisiva contra los ejércitos de Maxtla. Su alumbramiento, ocurrido en las cercanías del lugar donde se desarrollara el combate, había ocasionado la muerte de su madre, a pesar de todos los esfuerzos que para impedirlo había realizado la bella Citlalmina, convertida en improvisada partera. El padre de Tleclatzin, capitán de arqueros en el ejército azteca, había perecido también en aquella memorable jornada, completándose así la orfandad del recién nacido. A partir de aquellos sucesos, Citlalmina se había hecho cargo del pequeño, adoptándolo y educándolo con el mismo cariño y dedicación que habría puesto en el hijo que, en otras circunstancias, hubiera podido llegar a concebir con Tlacael. Una vez concluidos los preparativos y celebradas las ceremonias religiosas tendentes a propiciar el favor de los dioses, la expedición partió de Tenochtitlán encaminándose hacia el norte a la búsqueda de Aztlán, la sagrada región en donde se hallaban los más remotos orígenes del pueblo azteca. Avanzando a buen ritmo y contando con todo género de ayuda durante las primeras etapas de su recorrido, la expedición llegó en pocas semanas a las zonas limítrofes del imperio. Después de un breve descanso de algunos días, Tlacaelel y sus acompañantes reanudaron la marcha, adentrándose en territorios donde no imperaba ya la hegemonía tenochca. A pesar de ello, el avance prosiguió sin mayores contratiempos durante un buen tiempo. Las poblaciones por las que atravesaban conocían muy bien el poderío azteca y se cuidaban de no efectuar actos de hostilidad en su contra. Por otra parte, los enviados que precedieran a la expedición habían hecho una buena labor, comprando importantes dotaciones de provisiones, contratando los servicios de guías y traductores y obteniendo toda clase de información sobre las diferentes regiones por las que habrían de cruzar los expedicionarios. Al continuar siempre adelante, internándose por territorios cada vez más alejados y desconocidos, la expedición dejó de contar con la ayuda externa que habían venido recibiendo y tuvo que atenerse exclusivamente a sus propios recursos para subsistir. Áridas planicies en las que predominaba un clima extremoso se sucedían una tras otra, en una inacabable continuidad que parecía no tener fin. Cierto día los aztecas llegaron a las riberas de un río de regulares dimensiones, dotado de un caudal de agua que jamás hubieran imaginado encontrar en aquellas tierras secas y desoladas. Mientras atravesaba el río a nado, la expedición no contaba con ninguna clase de canoas, pues ello hubiera significado un considerable impedimento. Tlacaelel tuvo el claro presentimiento de estar cruzando una frontera inmemorial, una especie de línea de demarcación sancionada por el tiempo y la naturaleza, que separaba a dos mundos del todo diferentes. Ello lo llevó a concebir la esperanza de que el término de aquel viaje se encontraba próximo y que muy pronto comenzarían a extenderse ante su vista los innumerables templos y palacios que engalanaban las fabulosas ciudades donde moraban los privilegiados habitantes de Aztlán. Las optimistas esperanzas de Tlacaelel. Voy. ¡Ey! Ya casi. Venga.
Las optimistas esperanzas de Tlacaelel no tardaron en sufrir una ruda prueba. Al día siguiente de aquel en que los aztecas cruzaran el río, fueron objeto de un ataque por parte de una numerosa banda de salvajes. El rápido contraataque de los guerreros tenochcas hizo huir de inmediato a los agresores, poniendo fin a la escaramuza, pero se trataba tan solo del comienzo. A partir de entonces resultaron frecuentes las emboscadas y los ataques sorpresivos efectuados en contra de la expedición por partidas de bárbaros, al parecer nómadas, que con una manifiesta falta de organización y una total carencia de coordinación en sus acciones, se lanzaban al aquel profiriendo invariablemente feroces gritos de guerra. Aun y cuando la superior estrategia y armamento de los tenochcas les permitía salir victoriosos en todos los encuentros, no por ello dejaban de ocasionarles bajas, que en aquellas circunstancias resultaban siempre considerables, ya que cualquier guerrero muerto representaba una disminución en la capacidad combativa de la expedición, y por lo que respecta a los heridos, su presencia y los consiguientes cuidados de los que eran objeto obligaban a un ritmo de marcha mucho más lento. En más de una ocasión, al observar la forma en que Tlecatsin hacía frente a los peligrosos y resolvía las dificultades que continuo se presentaban, Tlacaelel se congratuló por haber designado como jefe militar de la expedición. Tlecatsin poseía cualidades que lo convertían en el dirigente ideal para llevar a cabo misiones particularmente difíciles. Dotado de una perspicaz inteligencia y una gran serenidad de ánimo, sabía ser a un mismo tiempo valeroso y prudente. Asimismo, el hijo adoptivo de Ciltlanmina contaba en su favor con esa característica que en un buen militar resulta un don inapreciable y que consiste en poder establecer rápidamente una especie de invisible e indestructible vínculo con cada uno de los integrantes de las fuerzas bajo su mando, lo que permite la posibilidad de ejecutar acciones para las cuales se requiere una perfecta sincronización de todos los soldados que en ella participan. Dice, la enorme dificultad con la que los expedicionarios lograban obtener los alimentos necesarios para subsistir consistía en un problema aún mayor que el representado por los ataques de los bárbaros. Los parajes por los cuales transitaban eran inhóspitos en extremo, y a duras penas lograban cazar uno que otro animal y encontrar algunas plantas y raíces que resultasen comestibles. Cuando después de atravesar un calcinante desierto se adentraron en una región ligeramente fértil, los aztecas hicieron una breve pausa en su ininterrumpido avance y tras construir un albergue fortificado permanecieron en aquel refugio recuperando sus gastadas energías. Con base en lo observado personalmente a lo largo de aquel prolongado viaje, o sea, la evidente carencia que cualquier signo que denotase la presencia de un centro vivo de cultura en aquellos contornos, Tlacaelel había llegado a la conclusión de que Axtlán había desaparecido de la faz de la tierra desde hacía mucho tiempo, siendo la causa más probable de su extinción un devastador ataque de los pueblos bárbaros que lo rodeaban. Sin embargo, el portador del emblema sagrado consideraba que la expedición debía continuar adelante, no ya con la esperanza de establecer contacto directo con los guías espirituales de la milenaria nación, sino con la finalidad de hallar entre aquellas vastas soledades las ruinas de antaño portentosa civilización, para extraer de las mismas algunos preciados restos que pudiesen ser trasladados a Tenochtitlán como un fehaciente testimonio del grandioso pasado del pueblo azteca. Una vez recobradas parcialmente las fuerzas, los tenochcas abandonaron la relativa seguridad que les ofrecía su improvisado campamento y prosiguieron su avance con renovado ímpetu. Tlacaelel había dialogado largamente con sus acompañantes y todos ellos coincidieron con él en una misma y firme resolución. La expedición debía continuar adelante hasta encontrar indicios inequívocos de la existencia de Axtlán.
o hasta que pereciese el último de sus integrantes. Vamos, cabrón. Jamás retornarían a la capital azteca llevando a cuestas la ignominia de de no haber sabido cumplir con su misión. Aquí esta es una enseñanza muy fuerte y la recibo yo, que es cumplir con tu palabra. Y cuando no vas a cumplir, tener la ética, la voluntad, la humildad para decir no lo voy a realizar. Es válido echarse para atrás también, ¿no? Pero es mucho más valioso también el ser honesto con uno mismo, con el corazón y decir esto no lo voy a realizar. A veces nos ponemos metas inalcanzables o tal vez que en el momento por una corazonada o por algo que el corazón, o sea que dices, sí me la aviento y que ya una vez que vas marchando dices, híjole, esto está tal vez muy difícil, es válido, ¿no? Digo, es cuestión de óptica y también de sinceridad con uno mismo, ¿no? Continuamos. O sea, el pasado del pueblo azteca. Dice, una vez recobradas parcialmente las fuerzas, los tenochcas abandonaron la relativa seguridad que les ofrecía su improvisado campamento y prosiguieron su avance con renovado ímpetu. Dice, Tlacaelel había dialogado largamente con sus acompañantes y todos ellos coincidieron con él en una misma y firme resolución. La expedición debía continuar adelante hasta encontrar indicios inequívocos de la existencia de Axtlán, o hasta que pereciese el último de sus integrantes. Jamás retornarían a la capital azteca llevando a cuestas la ignominia de no haber sabido cumplir con su misión. A los 18 días de reiniciada la marcha, al trasponer una colina en cuyo costado fluía un abundante manantial, los viajeros observaron pequeñas estelas de humo que se alzaban de entre los escombros de los que había sido hacía poco tiempo. Debía haber sido un poblado de regulares dimensiones, situado al pie de la colina, al frente de una patrulla. Tlecatzin llegó hasta la derruida población para efectuar una inspección. Ante su vista fue surgiendo un desolador panorama en el que la muerte y la devastación reinaban por doquier. Los atacantes del pueblo habían llevado su propósito de exterminio hasta el último extremo. Los cadáveres de hombres, mujeres, niños y ancianos yacían insepultos entre el polvo y las ruinas, semidevorados por las fieras y por incontables bandas de buitres y sopilotes que se elevaban pesadamente por los aires ante la presencia de los guerreros aztecas. Tlecatzin concluyó que a juzgar por todos los indicios de matanza y destrucción de que eran testigos había tenido lugar 2 días antes. A pesar de lo rápido de su visita a tan fúnebre paraje, los tenochcas pudieron percatarse de que existían en diversos lugares del poblado pequeñas reservas de alimentos que se habían salvado del saqueo y de la destrucción perpetrados por los asaltantes. Concluida su inspección, la patrulla retornó donde se encontraba el resto de la expedición para dar cuenta de todo lo observado. Tras escuchar el informe de Tlecatzin, Tlacaelel resolvió que la expedición se encaminase hacia las afueras de la población con objeto de acampar en sus proximidades y dedicar por lo menos un día a la cremación y entierro de los muertos, así como a la localización de cuantas provisiones les fuese posible hallar en aquel lugar, pues ya casi no contaban con alimentos. Iniciaban los aztecas la penosa tarea de ir concentrando los cadáveres con miras en su posterior cremación, cuando repentinamente de entre los escombros de una habitación, al parecer vacía, surgió la figura de una niña que a gran velocidad intentaba alejarse de la aldea. La recién aparecida poseía una increíble agilidad, razón por la cual resultó necesaria la intervención de numerosos tenochcas
para lograr atraparla. En medio de agudos gritos e intentando en todo momento liberarse de sus captores, la pequeña fue llevada ante Tlacaelel. La serena presencia de ánimo que emanaba siempre del portador del emblema sagrado pareció obrar las veces de un bálsamo reparador en el ánimo de la niña, la cual permaneció durante un buen rato sollozando quedamente, abrazada al cuello del azteca, de entre los aztecas, mientras éste le acariciaba afectuosamente la negra cabellera. El tembloroso cuerpo de la chiquilla era la imagen misma del miedo y entre sus redondos ojos negros e inundados de llanto podía leerse con toda claridad la impresión que su indefenso ser había dejado los recientes acontecimientos que condujeron a la total destrucción de su pequeño mundo. Tlacaelel estimó que la única sobreviviente de aquel desaventurada población llegaría mucho a los 7 años de edad. El ovalado rostro de la pequeñuela estaba dotado de una gran singular y una manifiesta picardía. Todos los rasgos de sus facciones eran a un mismo tiempo enormemente parecidos e indefinidamente diferentes a los que podía esperarse que poseyera cualquier niña azteca de similar edad. Su atuendo, siendo en extremo sencillo, revelaba un buen gusto y un cierto refinamiento, características que resultaban igualmente aplicables a los distintos ropajes y enseres utilizados por los habitantes de aquella aldea, que al parecer habían logrado distanciarse en buena medida del marcado primitivismo predominante en los restantes pobladores de aquellas regiones. Durante los días que permanecieron en aquel solitario paraje, la chiquilla, descubierta por los tenochcas, dio muestras de haber perdido todo temor hacia los integrantes de la expedición. Aun cuando el idioma hablado por la niña resultaba del todo incomprensible para los aztecas, ella procuraba manifestarles en muy distintas formas que los consideraba sus amigos y protectores. Atendiendo a la fecha en que la encontraron, Tlacaelel dio a la pequeña el nombre de Macuilxochitl y decidió unirla a la suerte de la expedición. Significa, aquí hay un paréntesis y dice flor. Este día era considerado por los aztecas como particularmente favorable para el desarrollo de las bellas artes, especialmente en lo que respecta a la danza, la poesía y el canto. Eso es lo que significa el nombre de Macuilxochitl. Entonces, vamos a pasar a una segunda etapa de esta lectura, ¿ok? Continuamos, ¿ok? Hacemos una pauta y vamos en la segunda parte.